momento de reflexión con la voz del pastor. Quinto domingo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos avanzando en esta cincuentena pascual. Y ahora, al celebrar este quinto domingo de Pascua, podríamos marcar una ruta interesante que nos permita vislumbrar ese nuevo amanecer, del que nos habla el libro del Apocalipsis al término de este trozo del capítulo 21 que acabamos de proclamar. Mira, hago nuevas todas las cosas. Ahí hay una razón de ser para marcar esa ruta, porque Cristo ha resucitado. Como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ilusión sería nuestra esperanza. Pero Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Y por lo tanto, podemos comprender desde esa resurrección, podemos entender cómo el Señor ha recreado la humanidad. Mira, hago nuevas todas las cosas. Y desde esta realidad podemos también entender cómo debemos corresponder a la llamada del Señor
para vivir un camino de renovación, de transformación interior. A la luz de esta palabra, quiero invitarles a pensar en 3 ideas. En primer lugar, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de preparación y de preparación espiritual, que el Señor aprovecha para, con sus discípulos, en los distintos encuentros, animarlos en la fe, fortalecerlos, generarles una mayor confianza, ayudarles para que se abran a la gracia del Espíritu Santo y al enviarlos a predicar el Evangelio, lanzarlos a la conquista de esos valores del reino y convirtiéndolos en intrépidos evangelizadores de la fe, transformando su miedo, transformando su temor por la gracia y por la fuerza del amor. Así que ese tiempo es un tiempo de preparación espiritual. Y fíjense que en la primera lectura de hoy nos damos cuenta que en ese tiempo de preparación tenemos que pasar por muchas pruebas y tribulaciones. Cuando Pablo y Bernabé están predicando en Iconio y en Antioquía, animan a los discípulos y los exhortan a perseverar en la fe, perseverar en medio de la prueba. ¿Qué dicen los discípulos? Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Muchos de nosotros, queridos hermanos, cuando nos enfrentamos a dificultades, cuando tenemos problemas, cuando sabemos que hay que tomar decisiones, cuando nos quedamos sin empleo, cuando vemos que la relación de pareja no marcha bien o que la familia se está desintegrando por diversas circunstancias, cuando sentimos que a veces nuestra vida va perdiendo sentido, tenemos una tentación y es alejarnos de Dios. Y es ahí cuando en medio de la prueba tenemos que aferrarnos más a la cruz de Cristo. Porque sería realmente una ilusión, una quimera pretender buscar solamente a Dios en los momentos de dificultad. A mí me parece que sería como un chantaje buscar a Dios y decirle, Señor, me quedé sin empleo, ayúdame. Y el Señor seguramente nos podrá ayudar, pero recuerda que Jesús no tiene una bolsa de empleo. Señor, es que no tengo dinero para suplir las necesidades básicas de mi hogar. Es verdad, y el Señor te puede ayudar, porque el Señor puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es verdad, el Señor te puede ayudar y te puede mostrar el camino de la prosperidad. Pero es que Jesucristo no es un banquero, no es un cajero automático. Y a veces nosotros acudimos a Jesús como si fuera un apagaincendios, como si fuera un bombero, como si fuera un cajero automático que nos supla las necesidades y nos las supla ya. Pues queridos hermanos, pasar por las pruebas y pasar por las tribulaciones genera en nosotros una confianza plena en Dios. Le podríamos decir al Señor, Señor, estoy pasando por este momento de dificultad, tengo este problema, ¿qué debo hacer? Esa es una pregunta interesante, ¿qué debo hacer? No, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué debo hacer? Porque tenemos también las capacidades para poder soñar la vida, para levantarnos de en medio de las dificultades y con estrategias diferentes emprender un camino nuevo. O sea que hay muchas cosas que están también en tu corazón. Entiende lo que está ocurriendo en tu vida, esas pruebas, esas dificultades, como un momento de gracia. Es que las pruebas y las dificultades no son un castigo de Dios. Es que el Señor me está castigando. ¿Por qué me estará castigando? Quizás el Señor lo que te está permitiendo es vivir un momento de dolor y sufrimiento para que puedas comprender lo que está ocurriendo en tu vida, lo que estás haciendo con tu vida y desde ahí soñar de nuevo esa ruta que te va a llevar a la vida, que te va a llevar a Cristo. Porque cuando tú te aferras a Cristo, en Él encuentras la vida. Pues bien, queridos hermanos, ¿cuáles son las pruebas por las que hoy estamos atravesando que nos están alejando de Dios? ¿Y cuáles son las pruebas y las tribulaciones que hoy estamos viviendo que nos están permitiendo acercarnos más al Señor? Así que este es un tiempo de preparación. Jesús, en este tiempo de preparación espiritual, va llevando a sus discípulos poco a poco, les va mostrando el camino del dolor, el camino del sufrimiento, que es el camino de la cruz.
El camino de las pruebas, el camino de las tribulaciones, el camino del dolor, del sufrimiento, pues es el camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y sígame. El discípulo no le puede rehuir a la cruz. Y Jesús prepara a los discípulos para las pruebas. Los perseguirán, hablarán mal de ustedes, los señalarán, los condenarán, incluso los matarán por causa de mi nombre. Pero en las bienaventuranzas encontramos el gozo y la alegría. Dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que trabajan por la justicia, dichosos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego prepara a sus discípulos para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Vayan a Galilea, allí me verán. Es en Galilea donde los discípulos se reúnen de nuevo. Es allí en Galilea donde sucede el acontecimiento de la ascensión. Y los discípulos reunidos luego en el cenáculo, animados por la Santísima Virgen María, esperan gozosos el Espíritu Santo. Y cuando viene Pentecostés, cuando se derrama abundantemente el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, los apóstoles salen luego a anunciar a Cristo vivo y resucitado. Ese tiempo de preparación también lo tenemos que aprovechar nosotros durante esta cincuentena pascual. La segunda idea, queridos hermanos, la encontramos en el Evangelio. Como yo los he amado. Jesús, en el Evangelio que hoy hemos proclamado de San Juan, en el capítulo 13, nos habla del testamento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hemos leído unos versículos muy breves de ese capítulo 13, pero todo el capítulo 13 está enmarcado en el misterio de la pasión de Cristo, en el lavatorio de los pies. Recuerden, cuando se celebra la última cena, cuando Jesús está con los discípulos, allí se instituye el sacramento de la Eucaristía, allí se instituye el sacramento del sacerdocio y allí nos regala Jesús el testamento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí, en esa última cena, el Señor hace unas predicciones. La traición de Judas, aquel que moje su pan en el mismo cáliz que yo, ese me va a traicionar. Y las predicciones de las negaciones de Simón Pedro. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y luego de la resurrección, el Señor Jesús va a confirmar a Simón Pedro en el amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y le da las llaves. Tú eres Simón, tú eres Pedro, tú eres piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queridos hermanos, en el lavatorio de los pies, Jesús mostró el camino de la humildad, el camino de la sencillez, como valores evangélicos fundamentales para poder reinar en el mundo, para poder servir a los demás. El lavatorio de los pies es el mejor signo del servicio. El hecho de que Jesús se haya quitado sus ornamentos y se haya postrado prácticamente, arrodillado delante de sus discípulos para lavarle los pies, significa una capacidad de servir, algo que era propio de los esclavos. ¿Cómo entendemos nosotros el servicio? Hoy podríamos decir que el Señor también, como a Pedro, nos está entregando unas llaves. A mí, como obispo, me ha entregado unas llaves para regir los destinos de esta iglesia. A un sacerdote párroco le ha entregado unas llaves para que cuide de su feligresía, para que cuide de una comunidad parroquial. A ti en el campo profesional te ha entregado unas llaves para que puedas asumir tu rol, para que puedas cumplir con responsabilidad las funciones que te han asignado. A ti, padre o madre de familia, te han entregado las llaves para que custodies y cuides a tus hijos. A ti, esposo, a ti, esposa, te han entregado las llaves para que cuides también el corazón y no lastimes esa belleza interior de tu esposa o de tu esposo. Nos han entregado unas llaves. ¿Será que estamos custodiando suficientemente nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunidad? A los mandatarios les han entregado unas llaves para que rijan los destinos desde la justicia, la equidad, y con sabiduría
puedan contribuir a la justicia social. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos estamos equivocando? Pues tal vez tendríamos que volver otra vez a ese signo del lavatorio de los pies, unido al misterio de la cruz. ¿Estamos dispuestos a postrarnos delante de nuestros hermanos para lavarles los pies? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? En el Evangelio, Jesús le dice a los discípulos que se amen y que se amen los unos a los otros. Una expresión que hoy también nosotros escuchamos y tratamos de guardar en el corazón, comprendiendo la profundidad de ese mandato. Ámense, quiéranse, perdónense, reconcíliense, como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Nos ha amado hasta el extremo. Nos ha dado la vida y nos ha dado vida en abundancia. Así que si hay un tiempo de preparación espiritual, también la cincuentena pascual es el tiempo en donde podemos ir preparándonos para esta fiesta de la vida, para vivir con alborozo esa vida que nos ha dado Cristo, una vida nueva en Cristo. Queridos hermanos, comienza el texto del Evangelio de San Juan en este capítulo 13 diciendo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Y qué significa esa glorificación? Significa que este es el tiempo de la vida, que este es el tiempo de la victoria. Significa que Cristo en la cruz ha vencido al pecado y a la muerte y nos ha dado vida nueva. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Y anuncia Jesús a sus discípulos: me queda poco de estar con ustedes. ¿Se dan cuenta que los está preparando? Los está preparando para que puedan vivir en la unidad. Los está preparando para que puedan fortalecer entre ellos los lazos de fraternidad. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es extraño, podríamos decir, que Dios glorifique a su Hijo Jesucristo en la cruz. Es que allí, en la cruz, Cristo venció. Cristo salió victorioso. Quizás para muchos la cruz fue un instrumento de decepción, de frustración, de derrota. Pero desde el punto de vista teológico, desde esa dimensión espiritual y desde la fe, deberíamos decir al contrario. Es el signo de la victoria, porque Cristo ha vencido, porque Cristo ha muerto y ha resucitado, porque Dios le ha glorificado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y fíjense, cuando se escucha esa voz en el monte de la Transfiguración, en el monte Tabor, cuando se escucha esa voz hermosísima que dice: escúchenlo. ¿Será que sí estamos escuchando la voz de Jesucristo en tu vida? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Cómo estás viviendo la vida hoy? Contempla a Jesús en la cruz. Mira esta cruz tan significativa para tu vida y para mi vida. Entiende que cuando hablamos de esa glorificación, estamos comprendiendo el significado profundo de la cruz. Y el discípulo, cuando entiende ese misterio de la cruz, sabe que tiene que morir en ella. Tiene que morir en ella y morir todos los días. ¿Para qué? Para poder ser testigo, para poder ser un discípulo y un misionero fiel, y para salir a predicar el Evangelio y mostrar con su palabra y su vida, con su estilo de vivir, el rostro vivo de Jesucristo. Y la tercera idea, queridos hermanos, al final de este texto, el Señor dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. La tercera idea es simple: el arte de amar. El arte de amar. Ámense como yo los he amado. En esto conocerán que son discípulos míos, si se aman unos a otros. ¿Cómo es el amor que nosotros le manifestamos a los demás? ¿Cómo es el amor que tú le manifiestas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos? ¿Cómo vives realmente esa experiencia del amor? Para mí, todo se reduce a ese arte de amar. El arte de amar que exige amar los enemigos, ser el primero en amar, amar al estilo de Jesús,
Y eso significa aprender a perdonar, aprender a reconciliarnos, servir a los demás con alegría, sin esperar nada a cambio. Todo eso significa amar. El arte de amar también me lleva a dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. El arte de amar me lleva a morir en la cruz, a estar dispuesto a morir en la cruz, a darlo todo por el Evangelio. El arte de amar me lleva a vivir la sencillez, la simplicidad de la vida. Fijémonos en el Papa Francisco, cómo vivió el Evangelio desde la humildad y la sencillez. El arte de amar nos lleva a saborear la palabra de Dios y a encarnar esa palabra en nuestra historia. El arte de amar nos lleva a mirar a los demás y a contemplarlos como son, nuestros hermanos, no nuestros adversarios, a poder extender nuestra mano para ayudar a levantar el que ha caído. El arte de amar te sensibiliza frente al dolor de los demás, te sensibiliza frente a tantos hermanos que están padeciendo carencias materiales y hasta carencias espirituales. El arte de amar te convierte en profeta de esperanza, capaz de brindar una palabra de consuelo, una palabra de gozo, de alegría a aquel que está tal vez derribado, a aquel que está decepcionado y frustrado de la vida. En fin, el arte de amar te lleva a vivir, y a vivir con pasión la vida, y a convertirte en un apasionado por Cristo y por la humanidad. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos enseñe el arte de amar, porque ella sí que aprendió ese arte de amar. Desde el silencio nos enseña la pedagogía del amor. En las bodas de Caná nos dice, hagan lo que Él les diga. Nos enseña ese arte de amar haciendo la voluntad de Dios. En el silencio de su vida guardaba todas esas cosas en su corazón. El arte de amar la llevaba a saborear la palabra de Dios en su historia. El arte de amar la convirtió a ella, a la Virgen María, en una servidora fiel. Se fue a donde su prima Isabel y estando encinta se puso a su servicio. El arte de amar la convierte a ella en servidora humilde y sencilla. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir esa experiencia profunda de amarnos los unos a los otros como Jesucristo, su Hijo, nos ha amado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.